Hoy nos toca la sesión 5 ya. Siempre está bien arreglar las cosas. Muchas veces nosotros cuando tenemos un problema, una bronca, no nos ponemos de acuerdo con la otra persona, olvidamos eso. Y eso puede traer un problema grande a nuestra vida, porque muchas veces el enemigo usa esos recuerdos en nuestra vida para confrontarnos. Esos recuerdos vienen a nuestra vida y muchas veces antes de nosotros convertirnos, antes de nosotros venir a Cristo, cometimos muchísimos errores. Y esos recuerdos vienen y no nos deja crecer, no nos deja avanzar espiritualmente. Muchas veces el enemigo hace el papel de una esposa. ¿Cómo el papel de una esposa? Sí, porque la esposa siempre le está recordando a uno, te lo dije, que lo haga, te lo dije. Y como que siempre vive arriba de uno, ¿no? Entonces, esto siempre está bien, arreglar las cosas. Tiene que tener una buena memoria para no dañar a la otra persona, pero para no dañarnos a nosotros. Recordemos que estamos hablando de cómo ganar la batalla con oración, guerra espiritual. Y recordemos que si Satanás puede controlarnos dentro de nuestra mente, puede controlar todo afuera. Siempre está bien arreglar las cosas, una buena conciencia. Dice aquí en esta imagen, una buena conciencia. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. ¿Cómo así que de mala memoria si tengo la conciencia limpia? O quizás es síntoma que el Espíritu Santo no te redarguye porque no está en ti. Como humanos que somos, fallamos a diario. Quizás yo le digo una palabra que no le guste a usted, quizás haga un gesto que no le guste, etc. Pero ¿qué exhorta Pablo? Pablo dice lo siguiente: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Por qué Pablo está hablando a Timoteo, a su hijo así, específicamente de tener buena conciencia? Porque muchas veces se nos predica la palabra que nos cambia, y mientras va pasando el tiempo vamos escuchando otras personas, y esa palabra que se nos dio de parte de Dios la olvidamos. Entonces no venimos a tener una buena conciencia. Estas dos personas que Pablo menciona aquí fueron personas que fueron cambiadas por el Espíritu Santo, pero mientras iba pasando el tiempo ellos iban cambiando el mensaje. Pero no obstante de que muchas veces cambiamos el mensaje, en otra ocasión, para no tener buena conciencia de ofender a otra persona, de que nos ofendieron a nosotros, de que tenemos ese rencor, de que tenemos ese problema dentro de nosotros, muchas veces lo obviamos, le echamos tierra o simple y llanamente lo dejamos en el pasado. Pero ese pasado dentro de nosotros nos viene y nos golpea, no a diario, pero sí nos golpea cuando nosotros queremos avanzar, cuando nosotros queremos llegar a los pies de Cristo. Quizás ustedes no lo compartan, quizás yo no lo comparta, pero dentro de nosotros hablando con X o con tal persona o haciendo algo, incluso hasta ahora mismo, vienen esos malos pensamientos, vienen esas acciones que nosotros cometimos en el pasado, que nos impiden, y entonces son fortaleza de mentira que el enemigo trae a nuestra vida. Dice la palabra conciencia, significa conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Esta palabra recibe mucha atención en el Nuevo Testamento. 30 veces. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que es esencial para tener un ministerio eficaz.
¿Por qué hablamos de tener un ministerio? ¿Y por qué Pablo también hizo mucho énfasis en tener buena conciencia? ¿Por qué? Porque muchas veces en el pasado de nosotros cometimos pecados que nos dan vergüenza compartirlo con otras personas, que nos confronta el Espíritu Santo, que nos confronta con nuestra realidad. Y tomamos una oportunidad en la iglesia, y yo estoy aquí hablando con ustedes, y el enemigo viene y me dice, oye, pero tú hiciste esto tantos años atrás, pero tú hiciste esto la semana pasada, pero tú hiciste esto ahorita mismo. Y entonces es una cabeza de puente que el enemigo forma en nuestra mente. El caso de Himeneo y Alejandro, acusación, blasfemia y abandono de la fe. Personas que eran cristianas, ¿no? Condición, creyente. Benedicto, Pablo lo entregó a Satanás. El propósito, la disciplina eclesiástica, enseñanza y restauración. Es lo que Pablo le está diciendo a estas dos personas. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos a la otra persona, cuando nosotros ofendemos a nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hermanos? ¿Qué sucede con eso? Que no tenemos buena conciencia. Por ejemplo, una de las que no tienen conciencia es nuestros hijos cuando están pequeños. Nosotros los corregimos, nosotros les decimos que no hagan esto por X o por tal razón, y ellos se enojan, pero a los segundos vienen hacia nosotros porque ya se le olvidó completamente eso. Pero no es de esa conciencia que estamos hablando. La conciencia que nosotros estamos hablando de tener buena conciencia es que no obviemos las antimañas, que no obviemos las almas de Satanás. Cuando alguien nos ofende y nunca viene a buscarnos para resolver el conflicto, cuando nosotros ofendemos y no hacemos nada por restaurar la relación. Pero ¿qué sucede? Mantener una conciencia limpia requiere que atendamos ambas situaciones. En otras ocasiones hemos dicho, me ofendió, yo soy así, yo lo perdono pero no olvido. Todo eso de tener una buena conciencia, el enemigo lo puede traer a nuestra vida. Cuando pedimos perdón por el daño que nosotros causamos a otro, lo liberamos de la amargura que guarda contra nosotros. Por eso, en la clase pasada, Cristo nos enseñó que debemos de perdonar. Ser buenos hijos e hijas, seguir los pasos de Cristo es perdonar a los que nos ofenden, como Cristo también nos perdonó a nosotros. Tener buena conciencia es saber que nosotros hemos fallado, es saber que nosotros podemos fallar, pero también tener buena conciencia es perdonar a la otra persona. Haga una lista de las personas que tienen algo en su contra, o que también nosotros tenemos algo en nuestra contra, y la pongamos a los pies del Señor. No que la publique, no la publique, hágaselo usted mismo, no la publique con la persona que está al lado de usted, ni con su esposa, la puede hacer cuando se vaya, etc. Quizás una persona que le hizo daño cuando era niño, quizás una persona que le hizo una palabra, que le dijo algo que a usted no le gustó, y libérese. Deje que el Espíritu Santo entre en su vida y le dé esa libertad espiritual que muchas veces nosotros la necesitamos. No tenemos derecho a derramar confesiones si van a desatar dolor innecesario en la vida de otras personas. Esa frase está tremenda, pero muchas veces cuando la leemos por arribita no la entendemos. No tenemos derecho a derramar confesiones si van a desatar dolores innecesarios en la vida de otras personas. Lo que pasó queda en el pasado. Los pecados que ya se hayan cometido
y que la persona que está al lado de usted no se dé cuenta o no se haya dado cuenta, no es necesario que nosotros lo confesemos a la persona si la persona va a tener un desenlace peor. Si esa persona no sabe que usted hizo X o tal razón, X o tal cosa, y el Espíritu Santo, usted le ora al Señor, usted le pide al Señor, pero si usted no siente compartirlo con esa persona, si usted ese caso le va a derramar dolor a la otra persona, no es necesario compartirlo. Porque el enemigo también puede tratar ahí. Recordemos que hay 3 clases de pensamiento: el de nosotros, el de Dios y el del enemigo. Muchas veces el enemigo quiere traer hechos del pasado para desbaratar el matrimonio, para desbaratar una relación, para desbaratar una iglesia, para desbaratar una sociedad. Entonces, si eso que nosotros vamos a confesar puede traer un daño colateral, puede traer un daño a la otra persona, y si esa persona vive feliz, si esa persona está feliz, pero si usted no siente la reprensión del Espíritu Santo, no tiene por qué contarlo a la otra persona. Ahora, si usted quiere contarlo, órele a Dios, pídale la dirección al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a guiar. El Espíritu Santo le va a decir cuál va a ser el día indicado o el tiempo indicado. Ora y pide a Dios que le dé el momento para arreglar cualquier desacuerdo pasado, si es conveniente. Aquí vemos unos casos que el libro Logan nos enseña, la historia pasada con mujeres, con un consiervo, un pastor. Logan tuvo un problema con el pastor y se desapartaron. Y un día él lo encontró en una conferencia, pero él no arregló las cosas. Y luego el Espíritu Santo le trajo eso a la mente. Porque muchas veces nosotros, si no la hacemos a la entrada, la hacemos a la salida. Pero también recordemos que el Espíritu Santo nos va a traer recuerdos a nuestra vida para arreglar las cosas. Pero también recordemos que el demonio, el enemigo, va a traer situaciones a nuestra mente para desbaratarnos, para destruirnos, para devorarnos prácticamente. Y la palabra devorar es tragar rápido. Entonces tenemos que sopesar cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra vida. Pero también tener una conciencia limpia puede ser significado de que el Espíritu Santo no está en mi vida. O tener una conciencia limpia también es un significado de que yo vivo a mi manera, de que yo hago las cosas a mi manera. También tener una conciencia limpia es olvidar el pasado. No podemos olvidar lo que hemos hecho en nuestra vida anterior. Ahora podemos decirle al Señor que nos limpie, podemos decirle al Señor que nos renueve día a día, pero ¿cómo podemos tratar con esos pensamientos? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en esto? El propósito de la palabra de Dios es guiarnos en un camino hacia Dios. El propósito de la palabra de Dios no es avergonzarnos a ninguno de nosotros. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros podamos llegar en un camino hacia Dios, hacia Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo nos va a guiar. Jesús de Nazaret es nuestro blanco para nosotros caminar. De manera que nosotros por sí solos no podemos hacer nada. La fuerza nos la da Cristo. El impulso nos lo da el Espíritu Santo. Pero Pablo hace mucho énfasis que el amor tiene que ser sin fingimiento. El amor tiene que ser nacido de corazón. Y hay algo que a mí me choca, que yo veo aquí en este país, que es que yo veo que la gente te mira o tú miras a otra persona y sin tú conocerla te sonríen así. Y a mí como que me choca eso, porque yo no tengo que estar sonriendo si yo no te conozco, yo nada más levanto el brazo y ya. Y usted me dice, bueno, pero eso es un gesto. Sí, pero yo nunca te he visto o quizás te veo y tú me sonríes así. O sea,
para mí es algo difícil, porque yo creo que eso no lo hacen de corazón, eso no lo hacen del alma, pero gloria a Dios por esa persona, ¿no? Que tú vas conduciendo o tú estás parado y te miran así, te sonríen, pero como que cambian la cara. Viene siendo como así, como la película de que se fueron los animales de viaje, que estaba el león, hacía así, bueno, así andan muchas personas, ¿no? Como que no es de corazón, Madagascar, ¿no? Pero olvidar el pasado, pretender que no ocurrió, es un grave error que muchas veces nosotros cometemos. ¿Cómo así? Olvidar el pasado. Pero tú me estás diciendo que de manera que si estoy en Cristo, todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, que yo soy nueva criatura. O sea, que Cristo me dice que si yo nazco de nuevo con agua, con el Espíritu, que Cristo me lavó. O sea, que olvidar o pretender que no ocurrió el pasado es un grave error. No te entiendo. ¿Cómo tú dices eso? Nosotros no podemos olvidar lo que nosotros fuimos en nuestra vida antes de venir a Cristo. Tiene una consecuencia, pero esa consecuencia no nos va a traer nuestra vida entera una culpa en nuestros hombros. O sea, yo vengo a la iglesia a gozarme, a glorificar a Cristo, pero esos malos pensamientos no van a impedir que yo alabe a Dios. Porque cuando esos malos pensamientos, cuando eso viene a nuestra vida, el propósito principal es que nosotros no alabemos a nuestro Dios. ¿A qué se refiere Pablo en Filemón cuando dicen olvidando ciertamente lo que queda atrás? Recordemos que Filemón era un preso que huyó. Aquí están los cristianos. Desechar el significado del pasado es enterrar la cabeza en la arena. Dándole la espalda a los problemas, no se van, no se desaparecen. La impaciencia no se desaparece. Nosotros simple y llanamente parados y tener esa desesperación. Tenemos que enfrentar, pero Cristo nos da alma para nosotros enfrentar esas situaciones a nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tratar de olvidarlo. ¿Qué hacer cuando uno tiene terribles recuerdos que no puede controlar? ¿Qué hacen ustedes cuando vienen esos recuerdos que no pueden controlar? Orar, buen punto. Cuando vienen esos malos recuerdos, oramos. Dice la palabra, los traemos cautivos. Los traemos cautivos, buen punto. Los reprendo en el nombre de Cristo. Los reprendemos en el nombre de Cristo, ¿no? Amén. Todos nosotros sufrimos la consecuencia de nuestro pasado, incluso después de haber sido limpiado de ese pecado. Muchas veces esa consecuencia es tan palpable. Si nosotros infringimos la ley, podemos estar presos, podemos traer una condena, pero eso no significa que Cristo no nos perdonó. Hay consecuencias que nosotros podemos traer en la actualidad, pero Cristo nos perdonó. Lo que pasa es que el pecado trae consecuencias, pero esa consecuencia o esa disciplina no es el significado de que Cristo no nos perdona. Cristo nos perdona, Cristo nos limpia, pero hay consecuencias que nosotros tenemos que llevar hasta un tiempo o hasta que nosotros paguemos esa consecuencia. ¿Cómo tratar con el problema de la culpabilidad? Cuando llegan los recuerdos de nuestro pasado impío, demos gracias a Dios por la memoria. Reconozcas que sin Cristo su vida es un fracaso. Dele gracias a Dios por su misericordia y gracia con usted y congréguese nuevamente a Dios
en ese momento. Conságrese, perdón, nuevamente a Dios con ese momento. Cuando vienen esos malos pensamientos en mi vida, lo primero que yo le digo al Señor, Señor, gracias porque me sacaste de ese lugar. Gracias porque cuando yo estaba en X o tal razón, yo estaba sucio, pero tú me limpiaste. Y gran sorpresa, se desaparecen esos malos pensamientos de una vez. Pero si usted empieza a albergar esos pensamientos, si usted empieza a disfrutar eso que usted hizo en el pasado, ¿qué va a hacer la carne? Se va a activar, porque Satanás sabe que a usted le gusta. Satanás sabe que a usted disfrutaba eso, pero él lo indujo a eso. Pero cuando vienen esos pensamientos a nuestra vida, que nosotros le decimos, Señor, gracias, porque yo sabía que haciendo eso disfrutaba, lo gozaba, pero tú me liberaste, tú me limpiaste, tú me rescataste, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque yo sabía que comer azúcar era delicioso, pero me hacía daño, pero tú me limpiaste de eso. Tú me rescataste, Señor. Gracias, Señor, porque ver tal película, ver tal cosa, yo lo disfrutaba, pero tú me limpiaste de eso. Y créame que esos pensamientos se van a ir por ese momento. Y cuando Satanás vea que no puede derribarlo por esa área, va a buscar otra área. Porque esos pensamientos van a estar ahí. Pero Cristo no ha dado arma, Cristo no ha dado solución. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos tomar las armas de Cristo. Seamos Pablo. Muchas veces cuando yo le pregunto a ustedes o le pregunto a cualquier persona, le digo, ¿qué tú piensas cuando hablamos de Pablo? Lo primero que vienen los pensamientos de Pablo, fue un apóstol tremendo. Pablo predicó a los gentiles. De una o de otra manera el evangelio vino a nosotros por Pablo. Pablo hizo grandes milagros. Pablo era un siervo tremendo, tenía un intelecto tremendo. Pablo era lo último, era la última Coca-Cola del desierto. Pero muchas veces obviamos que Pablo fue un asesino. Muchas veces obviamos que Pablo fue el causante de la muerte de Esteban. Muchas veces obviamos que Pablo era un fariseo, un tremendo defensor de la ley, y que él pensaba que él estaba caminando bien. Y muchas veces obviamos que Pablo mató a personas, a cristianos. Y muchas veces obviamos que Pablo quizás era una persona peor que usted y peor que yo. ¿Cuándo han matado a una persona aquí? Nadie ha matado a una persona. Bueno, con el pensamiento y con la lengua lo matamos a cada rato. Pero muchas veces olvidamos que Pablo fue un siervo de Dios transformado, pero que tenía una vida terrible, que tenía unos pensamientos que venían a su vida. Piensen en los recuerdos con lo que Pablo tenía que lidiar. Pasaba sus días persiguiendo a cristianos. Y Pablo sanando a una muchacha. Y Pablo predicando, desde ahora en adelante que nadie me cause molestia. Y Pablo predicando tremendo. Y Satanás dentro de la mente de Pablo. Recuérdate que tú mataste a Esteban. Recuérdate que fuiste tú el que tiraste la primera pedrada. Pero que nada de ahora en adelante me cause molestia. Sí, pero recuerda que tú fuiste a tal iglesia y mataste a todos los niños y todo esto. Sí, Cristo, todos esos pensamientos podían venir a la mente de Pablo. O sea que Pablo no estaba excepto a que esos pensamientos lo golpeen. Por eso Pablo dice que él pone su cuerpo en servidumbre. Que había un aguijón dentro de él. Él no decía, muchos dicen que era el estómago, otros dicen que era un dolor de cabeza, otros dicen, etcétera. Tantas cosas dicen. Pero ese aguijón podía ser el pensamiento, como no podía ser también. Entonces, ¿cómo Pablo lidiaba con esos pensamientos? Pablo dice, de ahora en adelante, nada me cause molestia, porque tengo sobre mí la marca de mi Señor Jesucristo. Pero en otra ocasión dice, peligro de mi nación, peligro de mis hermanos,
peligro incluso de los que están conmigo, peligro de los que predican la palabra conmigo, pero continúo, sigo el blanco. Es un malo pensamiento que en realidad fue él que lo cometió. En realidad él fue el que cometió todos esos errores. No eran una causa para que él se quede estático, sino eran un impulso para él predicar la palabra de Dios. Y esos pensamientos, cuando venían a la mente de Pablo, cuando venían esos pensamientos a la mente de Pablo, me imagino que Pablo decía, sí, yo lo cometí, pero Cristo me limpió. Sí, yo lo hice todo eso, pero eso fue en el pasado. He aquí que soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Ahora soy hombre o mujer nueva. Eso es lo que tenemos que hacer cuando Satanás viene con esos malos pensamientos a nuestra vida. Pablo nunca olvidó lo que hizo a la iglesia. ¿Cómo manejar los recuerdos? Pablo decía todo eso. No podemos olvidar lo que hicimos en el pasado. Ahora sí le podemos recordar a Satanás su futuro. ¿Cómo recordarle a Satanás su futuro? El futuro de Satanás es un futuro de pérdida. Es un futuro en el cual él no va a ganar. Y el futuro de nosotros es un futuro de gloria en gloria. Amén. El asunto de la rebelión, ya retomando el tema de la otra semana, la rebelión se da contra una autoridad establecida, lo que hizo Satanás y muchas veces hacemos nosotros. Otra palabra para la autoridad es la protección. Y eso es hablando un poquito más de la autoridad que nosotros delegamos sobre nuestra familia, pero incluso sobre nosotros mismos, la autoridad. Cuando nosotros salimos de fuera de la protección de Cristo. Dice Pablo, sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito de autoridad, vamos a hablar un poquito de protección y vamos a hablar también un poquito de responsabilidad. Diferencia entre poder y autoridad. Algunos escritores usan la palabra poder y autoridad como términos intercambiables y otros usan autoridad y responsabilidad como para referirse a la misma cosa. Ojo, no es la misma cosa. Por ejemplo, autoridad en griego, exousia, es el derecho de ejercer poder. No hay autoridad si el poder no es delegado. Y no hay autoridad si el poder no es usado. Jesús dio a los 70 discípulos poder y autoridad para echar fuera demonios. ¿Sabían que usted tiene poder? ¿Sabían que usted tiene autoridad? Pero ¿sabían que ustedes tienen responsabilidad? Este lado de aquí vino al aula equivocada. Este lado está en el aula. Sí, porque este lado no responde. Me voy a cambiar, disculpen, me voy a cambiar para acá porque me identifico. Estos sí vinieron al estudio, este lado no vino al estudio. ¿Sabían que para Satanás maldecir a sus hijos, para Satanás maldecirlo a ustedes, para Satanás maldecir al mundo, no puede ser por la boca de Satanás misma? Para Satanás hacer cualquier cosa necesita la autoridad que está en nosotros. Brother, ¿cómo tú me dices? Tú me estás diciendo que Satanás tiene autoridad en este mundo, que Satanás tiene poder sobre mí. Usted se va al libro de Génesis y usted va a ver que Satanás consiguió la autoridad cuando Adán pecó. Pero si usted también se va al libro de Números, cuando este profeta lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel, que no pudo maldecir al pueblo de Israel, Satanás estaba detrás. Y de la manera que Satanás podía maldecir al pueblo de Israel, era a través de un profeta, era a través de una boca de un hombre o de una mujer. De manera que Satanás necesita la autoridad que está en usted y está en mí para hacer que las cosas funcionen en este mundo. Y muchas veces nosotros le otorgamos esa autoridad a Satanás.
sin nosotros saberla. Maldecimos a nuestro hermano, maldecimos a nuestros hijos, nos ponemos rebeldes con nuestro padre, nos ponemos rebeldes con X o con tal persona y le estamos dando esa autoridad a Satanás. Pero Cristo nos dio autoridad a nosotros y nosotros no la sabemos. Poder, del griego dunamis, fortaleza intrínseca o habilidades, es el dinamismo que capacita a una persona para hacer que la gente haga algo, cambie y logren cosas aún frente a circunstancias opuestas. Responsabilidad es la disposición a ser evaluado o a aceptar las consecuencias de los resultados. Aquí tenemos aquí tenemos el poder y aquí tenemos la autoridad. Pero aquí tenemos la responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuenta cuando nos presentemos delante de Dios. Dios nos entregó el poder, Dios nos entregó la autoridad, pero tenemos que tener responsabilidad con lo que nosotros hacemos. De manera que la autoridad que nosotros tenemos, no dejemos que Satanás la use a su favor. No dejemos que Satanás nos haga a nosotros como si estuviéramos en un circo, que nosotros fuéramos títeres de Satanás. ¿Y cómo nosotros podemos conseguir eso? ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Leyendo la palabra de Dios, pidiendo dirección a Dios. La función de la figura de autoridad es proteger. Dios ha establecido la estructura de la autoridad para brindarnos protección, incluyendo protección espiritual. ¿Cuántos de aquí son figura de autoridad y de protección para los hijos? Y para la familia. Vamos a hablar un poquito de eso. Estructura de autoridad, el matrimonio. Pero que nosotros estamos viendo en el siglo XXI, en la actualidad, en el mundo, la época en la cual nosotros estamos viviendo, nos están enseñando que esto que está aquí ya no sirve, ya no funciona. La familia, eso es lo que Dios ha establecido. La figura de autoridad es proteger el matrimonio, la familia, el gobierno civil y la iglesia. ¿Sabían que el gobierno civil también es parte de la protección de Dios? Que Dios lo ha establecido. Sí, pero si si en el gobierno civil o en la presidencia hay un vato que tiene el pelo rubio y que tiene el pelo como de muñeca, entonces no lo puso Dios. ¿Qué sucede cuando es? Entonces, la figura de autoridad es proteger. Nosotros protegemos nuestra familia. Nosotros protegemos a nuestros hijos. Nosotros protegemos el entorno que está alrededor de nosotros. Pero si nosotros no hacemos todas estas cosas que Dios nos puso aquí y nos obviamos y olvidamos todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, a través de su revelación, ¿qué sucede cuando viene todo eso? Somos devorados rápidamente. Pregunto, ¿bajo qué autoridad se encuentra usted? ¿Bajo qué autoridad me encuentro yo? ¿Cuál es la autoridad en la cual yo estoy obedeciendo? Deberíamos nosotros preguntar. O si nosotros estamos delegando autoridad a nuestros hijos. ¿Qué pasa si quitamos todas las estructuras de autoridad? Imagínense en esta época donde lo normal y lo que está de moda es levántate, marcha y no pregunte.
nosotros decimos huelga, aquí dicen una manifestación. A una manifestación por todo lo que tú quieras. Porque estamos en el tiempo de los derechos. Yo tengo derecho de esto, tú tienes derecho de esto, tú tienes derecho de todo. Pero ¿qué pasa si quitamos toda esa autoridad? Y la autoridad espiritual, que es la importante. Una familia en la cual los hijos viven en sumisión y obediencia. Los esposos comparten las responsabilidades, se obedece el modelo bíblico de autoridad y de responsabilidad, cumplen el propósito de Dios y recibe su bendición. Pero ¿qué sucede si yo no cumplo el propósito de Dios? No voy a recibir la bendición de Dios. Es como que yo me ando portando mal el año entero y el día de los regalos yo quiero que mis padres me regalen. Pero si tú no te lo ganaste. Entonces, si yo como padre protector no obedezco a Dios y no protejo a mis hijos, no le enseño que hay que orar, no le enseño que hay que leer la Biblia, no le enseño que hay que respetar a Dios, no le enseño que hay que tener temor a Dios, porque miedo y temor son cosas muy diferentes. Entonces, si no le enseño que hay un ser supremo que nos hizo a nosotros, llámese Jehová de los ejércitos, yo no estoy cumpliendo con el mandato de Dios. Y una de las cosas más difíciles, o no más difíciles, que nosotros como cristianos queremos que nuestros hijos se queden o se enseñen o crezcan en un ambiente donde puedan progresar, donde puedan estudiar, donde puedan ser ricos, donde puedan ser multimillonarios. Pero en ese mismo sistema nosotros no le enseñamos que hay que honrar a Dios. En otras palabras, cuando Moisés fue a hablar con el faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, Faraón le hizo una propuesta. Faraón le dijo que se vayan todos los adultos, pero que los niños se queden. Llámense los niños de unos 13 o 12 años para abajo. O sea, esos niños se iban a quedar y quizá esos niños eran más que los adultos. Porque ustedes me dirán, bueno, del pueblo de Israel salió de Egipto unos 500,000 o 1,000,000 o 3 millones. Pero imagínense que esa familia tuviera 3 y 4 niños o tuviera 2. Imagínense, ¿cuántos niños se iban a quedar? Se iban a quedar más. Entonces esos niños iban a crecer con la mentalidad egipcia. Entonces esos niños iban a crecer en un ambiente idólatra, en un ambiente donde le iban a enseñar el paganismo. Eso es lo que están haciendo hoy en día si nosotros no le estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos. En la escuela, en los juegos, en el internet, con los amigos. Eso es lo que están haciendo. ¿Entienden? Entonces eso mismo, si nosotros no obedecemos el modelo bíblico en nuestro hogar, los maestros no pueden enseñar a mis hijos, o no que no lo pueden enseñar, no van a criar a mis hijos, ellos les pueden enseñar, pero el que les enseña soy yo en mi casa. Es como quien dice que la Biblia es necesaria en las escuelas. La Biblia es necesaria en las escuelas, pero una Biblia en la mano de una persona que no es espiritual es un libro de historia. Y la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro espiritual. Lo que estamos hablando aquí es algo espiritual con gente espiritual. Esto no es un club social, aunque ustedes están tomando café y jugo y agua y pan y yo no lo estoy tomando y ustedes están comiendo fruta y no me están dando a mí. Esto no es un club social. Esto es algo espiritual. Estamos compartiendo, pero es algo espiritual. De manera que si nosotros no hacemos el modelo bíblico que Dios nos enseñó para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, porque nosotros queremos que nuestros hijos vayan a las mejores universidades, que estén aquí en este país y sean los mejores destacados. Pero esa enseñanza en mi casa, yo le estoy diciendo que sobre todo eso tienen que honrar a Dios.
Yo le estoy demostrando con mis hechos si hay que honrar a Dios a través del estudio, a través del sistema, porque yo no puedo criar en este sistema, pero si este sistema yo no le enseño que hay que tener temor de Dios, entonces no estoy haciendo nada. Yo lo que estoy criando en el sistema egipcio y va a ser uno más del montón. Dios no tolera la rebelión. Cuando alguien se rebela y se coloca fuera de la protección de Dios, es rebelde, se aleja más de Dios. Su vida se va en picada a la destrucción. Nosotros le tenemos nombre a la rebelión o al pecado: adicción, vicio, desobediencia. Dios lo llama de una sola manera. Dios lo llama pecado. Lo correcto es correcto aun cuando nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto aun cuando todo el mundo lo haga. Y que te llamen o que me llamen loco o que nos llamen que nosotros no estamos en el sistema, es porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. De manera que a mí no me tienen que ver como un extraterrestre. Yo no tengo que ver a ellos como que ellos estén mal. Porque muchas veces cuando nosotros nos sacan del sistema, nos obvian del sistema, nosotros nos sentimos mal. Pero la Biblia dice que nos tenemos que gozar cuando por la causa de Cristo nos dan golpe, nos desechan, no quieren hablar con nosotros, no quieren estar con nosotros. Y muchas veces esa consecuencia la sufren nuestros hijos en la escuela, la sufren los adolescentes en la escuela, que porque nosotros le hemos enseñado X o tal razón de la Biblia, los amiguitos no lo hacen y ellos se sienten excluidos. No se sientan excluidos. Ustedes están correctos y más para adelante ustedes se van a dar cuenta que los que están mal son ellos. Es tanto así que mi esposa y yo le enseñamos a Yadiel, el más grande, que la celebración de Halloween es una celebración incorrecta. Es una celebración demoníaca. Y en estos días en la escuela le dieron un video sobre eso. Y él le dijo a mi esposa, a su madre, le dijo: mamá, yo vi algo que yo no tenía que ver. O sea, ya ven cómo uno le anda enseñando lo que es correcto e incorrecto. Aunque se lo enseñen, nosotros le estamos diciendo está mal. Y si está mal, aunque otro lo comparta, está mal. Necedad, desobediencia y rebelión. Vamos a hablar de estos 3 puntos. Alguien desobediente no necesariamente es rebelde. Ejemplo: rompió una lámpara jugando. Esa persona tiene necedad. Rompió otra lámpara jugando y le había dicho que no jugara. Desobediencia. Tu papá no tiene derecho de decirte qué hacer. Rebelión. Dios no tiene derecho de decirme qué yo voy a hacer con mi vida. Mi vida es mía y yo la vivo a mi manera. Y sigo siendo el rey. Entonces, fíjense cómo Dios habla de necedad, desobediencia y rebelión. Muchas veces nosotros hacemos esas 3 cosas, pero nosotros no sabemos en qué punto nosotros estamos parados. Rebelión, desafiar el derecho que tiene la autoridad para estar allí. ¿Quién le dio la autoridad al padre sobre el niño? Dios. ¿Qué pasa si la figura de la autoridad, en lugar de proteger, causa daño? Como nos pasa a nosotros muchas veces, que nuestros padres no hacen daño, nuestra madre no hace daño. Yo todavía tengo una chancla en mi espalda que mi madre me tiró. La tengo marcada ahí. La figura, es decir, las personas se tienen que quitar cuando son abusadores, cuando son esposos que maltratan, cuando son padres que abusan de los hijos. Hay que quitarlo. Pero también cuando las mujeres nos maltratan a nosotros los hombres, porque nada más piensan en los hombres, las mujeres. También las mujeres maltratan a nosotros los hombres, ¿no?
Es menos. Padre abusivo, marido golpeador, presidente opresivo, desobediencia civil no implica la eliminación de la estructura de la autoridad. Con referencia a los padres como autoridad, ¿cuál es el mandato de Dios? Honra y obedece. Obediencia es una acción, honrar es una actitud. Pero, ¿cómo mis hijos me van a obedecer o cómo mis hijos me van a honrar si yo no le doy ese ejemplo de un padre protector o de un padre o de una madre que aman y glorifican a Dios? Porque, mire, parece irónico, pero muchas veces el niño mío de 6 años, cuando yo cometo un error, yo le digo, papi, perdóname porque me equivoqué, no era así. Y entonces él me dice, papá no sabe nada, papá no sabe nada. Pero el hecho de que yo le diga a mi hijo que yo me equivoqué, que yo lo hice mal, eso significa que él va a crecer también, que yo como padre yo no me lo sé todo, que yo como padre yo no soy perfecto. Pero muchas veces a nosotros los padres no nos gusta decirle a los hijos que nos equivocamos. No, esto es así, así es. No, yo no soy un dictador. No somos dictadores, no podemos equivocar. Revise su pasado. Y si la rebelión fue o es un problema en su vida, pida perdón a Dios y pídale que recupere todo terreno cedido en esta área, que es sumamente importante. Lo que estábamos hablando ahorita, si el creyente cultiva en su vida algún pecado, le está concediendo a Satanás la posibilidad de establecer una cabeza de puente en su vida. ¿Cómo es una cabeza de puente? En Efesios 4 dice, no deis lugar al diablo. La palabra traducida como lugar se refiere literalmente a un lugar físico, como una ciudad o un edificio. Cuando damos lugar al diablo, Satanás se entra en nuestra mente. Y fíjese que es tan, no es comparación, pero no se ofenda, es tan tremendo que muchas veces los caballos, uno los amarra en un lugar y ellos se quedan ahí. Y otras veces uno solamente pone la cuerda en un lugar y no está amarrada y los caballos se quedan así simple y llanamente. Y ellos se pueden ir, pero ya en su mente ellos piensan que ellos están amarrados a ese lugar. Y así mismo Satanás nos amarra en nuestra mente. No puede salir del pecado. Tiene que seguir en el mismo pecado. No puede dejar los tamales porque son muy buenos. Y así nos agarra Satanás. Así Satanás influye en nuestra mente. Usando un lenguaje militar, diríamos, no permita que el diablo establezca una cabeza de puente. ¿Cómo puede el diablo establecer una cabeza de puente? Aquí vemos cuando los Estados Unidos fueron a defender a Kuwait, ellos establecieron una cabeza de puente. Pero ¿cuál cabeza de puente ellos le establecieron? En el terreno de Kuwait. No fue en Texas, no fue en San Antonio, no fue en Los Ángeles, no fue en New York, fue en el terreno de Kuwait. ¿Y qué causó eso? Que ellos retrocedieran y perdieran. Eso pasa cuando Satanás establece una cabeza de puente en nuestra mente. ¿Y qué es una cabeza de puente militarmente? ¿Cuál enemigo es usted? Porque diríamos, si Satanás está dentro de mi mente, ¿cuál enemigo sería? ¿Sería yo el malo o sería Satanás el malo? Recordemos que un cristiano no puede ser endemoniado, pero un cristiano sí puede ser influido. Sí, un cristiano puede recibir ataques de Satanás. Pero una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo no puede estar endemoniada. Puede recibir ataque, pero no estar endemoniado. De manera que muchas veces vienen esos pensamientos a nuestra vida y nosotros no sabemos si estamos endemoniados o estamos influidos. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, Satanás no puede entrar en usted. Satanás sí puede traerle malos pensamientos, pero usted no puede estar endemoniado. Revisando el pasado completo, en Efesios 4 dice lo siguiente, encontramos lo siguiente,
pecados como ejemplo de cómo ganar terreno en el enemigo en nuestra vida, cómo el enemigo gana terreno. Primero, son varias partes. Primero, Satanás es un mentiroso y padre de la mentira. Al ser parte de un solo cuerpo en Cristo, la verdad de Dios edifica el cuerpo, pero la mentira de Satanás destruye. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Cuando le mintieron a Pedro, no hay necesidad de estar mintiendo. Todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. La segunda parte de Efesios 4, cuando le damos lugar a Satanás, que dice Pablo, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La segunda parte es la ira. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, raca, un término arameo que significa cabeza hueca. Tú eres un loco, tú estás crazy, o sea que tú eres una cabeza hueca. Esa es la palabra cuando nosotros le llamamos a la otra persona. ¿Existe la ira justa? ¿Usted tiene ira justa, hermana? ¿Y? ¿Usted ha escuchado la palabra que dice, todo lo que diga puede ser usado en tu contra? Dios expresa su ira contra el pecado. Jesús expresó ira contra religiosos en el templo. El creyente expresa su ira y casi siempre mete la pata. Casi siempre nosotros, cuando nos airamos, pecamos. Dios no peca porque su ira es justa, pero la de nosotros sí es pecaminosa. No basta con amar el bien, sino que también debemos aborrecer el mal. El hecho de que yo ame a Dios, de que yo ame su verdad, no quiere decir que yo tenga que apoyar lo malo. Me explico. Yo respeto tu opinión, yo respeto tu posición, pero yo no la comparto. Yo respeto tu lugar, pero tú no puedes invadir mi lugar con malos pensamientos o con enseñanzas que no sean bíblicas. Porque yo amo a Dios, pero lo que tú estás haciendo, yo no lo comparto y es pecado. Si tú no quieres, no hable conmigo, pero es pecado. Ahora, yo sí respeto tu opinión, porque también tenemos que respetar la otra parte. Lo que amáis a Jehová, aborrecen el mal, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esos amigos que nosotros tenemos que hacen, que deshacen. Oye, brother, lo que tú estás haciendo está mal. Yo te respeto, pero yo no lo comparto. Porque muchas veces amamos a Dios, esa es su vida, que haga lo que Él quiera. No, lo pecado es pecado. Lo incorrecto es incorrecto, aun cuando todo el mundo lo haga. La ira pecaminosa siempre conduce a nuevos pecados. Por lo general, cuando estamos enfadados, decimos cosas por las que después tenemos que lamentarnos mucho. El hurto. Este hermanito que está aquí se me parece cuando yo voy al H-E-B por el área de fruta, una uvita, una fresita. Gracias a Dios que ya no voy a H-E-B, que lo pedimos en línea. Ese pecado ya, gracias a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así viene Satanás a nuestra vida. Los empleados que toman prestados cosas de la oficina están invitando a Satanás a establecer la cabeza de puente en su vida. Por favor, la próxima vez que ustedes vengan aquí, le vamos a poner una cuerdita a los lapiceros para que no se desaparezcan y los podamos usar el otro domingo. para que no lo llevemos. Y por último, el lenguaje sucio en nosotros. Es un tipo de lenguaje que
que degrada a las personas. Dios quiere que nuestro lenguaje sea bueno para edificación, dando que lo que decimos sale de nuestro corazón. El lenguaje y el humor impuro son inicio de una imaginación retorcida. Esos chistes que nosotros decimos de tal cosa que trae una consecuencia, no una consecuencia, que trae un chiste malo. Recuerde que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, Dios. Pero también yo digo que del fondo del corazón, del fondo del pozo, que es el corazón, el bote, la lengua, saca todo lo malo y lo tiramos hacia adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias.